ética en la casa y en la familia, en la escuela. Nos acompañan Gabriela, Ana, Rodolfo y Mario. La ética es un tema muy importante porque realmente en la sociedad carece en muchas partes de la población. Es un tema del que no se habla mucho y que las personas aprenden de una forma que no debería ser correcta, que no es correcta. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poco más de este tema. Equipo, por favor, les pido que den una introducción a su tema. Siempre se nos ha enseñado que la ética es lo bueno o lo malo, a cómo se nos enseña a comportarnos en una sociedad. Y bueno, yo creo que es necesario empezar a enseñar que la ética es usar el pensamiento para racionalizar lo que pasa por el porqué de las cosas. Bueno, la ética en sí es algo muy complejo. Nosotros pensaremos que cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, en la escuela, en la casa o en algún otro lado, simplemente la ética contiene el concepto de ser, esto está bien o esto está mal. Sin embargo, es algo más complejo. Es sobre el deber ser y el saber ser. Esto quiere decir que viene algo mucho más desde que nacemos. Nosotros como humanos tenemos una esencia natural que significa que nosotros nacemos como humanos y de ahí desarrollamos habilidades o características que nos definen a nosotros mismos y que podemos mantenerlo o llevarlo a otras personas. Esto lo podemos situar en la escuela secundaria o en primaria. A nosotros se nos enseña que la moral o la ética es portarnos bien y ser de acuerdo a nuestras características, nuestra opinión o nuestro carácter. Sin embargo, esto no se desarrolla muy bien. En las escuelas no se tiene la suficiente capacidad o el suficiente desarrollo para hacerlo bien o actuarlo o enseñarlo bien. Retomando lo que dijo Gaby, es muy importante conocer perfectamente la definición de la palabra ética, que es el conjunto de acciones buenas o malas de un ser humano. Sin embargo, existe, como anteriormente lo mencionó, un problema respecto a, pues, primero que nada, a cómo debemos de regir nuestra ética. Porque al tener que ver con valores, con sociología y con diferentes sociedades, la ética de cada sociedad puede cambiar dependiendo de las costumbres, tradiciones, valores, creencias que esta misma vaya teniendo. Y también dentro de la escuela es muy importante saber que pues sí se puede enseñar y se puede tomar en cuenta pues incluso como una materia. Sin embargo, muchos de los padres tampoco contribuyen a la correcta enseñanza de esta materia. En México, muchas de las empresas, en las escuelas y sobre todo en el gobierno vemos la falta de ética entre los habitantes y la forma de erradicarla es empezando desde las escuelas, enseñarle a los niños qué está mal y por qué tienen que ser éticos para evitar cosas como pueden ser el bullying, todas estas situaciones que también sufren en la adolescencia, para que cuando crezcan sean personas que sepan diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, porque se actúa así y que no necesiten tener un castigo para actuar de manera correcta. Ahora sabemos que la ética y la moral son razones de ser y actuar de un individuo, pero ahora más bien, ¿cómo se podemos diferenciar o relacionar la ética y la moral? Yo creo que en México los habitantes, y no digo ciudadanos porque los ciudadanos son las personas que se interesan en la política de su país, yo creo que los habitantes de México principalmente carecen de moralidad porque no sienten empatía unos con los otros. Yo creo que ese es el problema principal, porque siempre es como ver por ti nada más, y ese es el problema, porque no piensas crecer como en conjunto, siempre piensas crecer como en ti y solo en ti, y tú quieres tener dinero y no piensas en que todos los demás quieren crecer también. Yo digo que la moral es al momento de actuar o de tomar una decisión implica los valores que a ti te enseñaron desde la casa. Podría ser el amor,
saber actuar y tomar esas decisiones. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La problemática en México es de que en este año, en el 2014, aumentó la delincuencia a un 19.5. Eso quiere decir que no se tienen las bases éticas ni morales para actuar. Todas estas personas que actúan de manera ilegal no tienen principios ni valores. Esto quiere decir que ellos no recibieron una educación adecuada o simplemente ni siquiera tienen conocimiento de ella. Yo digo que la ética y la moral siempre se aprende desde el seno familiar, que es el núcleo familiar, ya sea padres, madres o hermanos. La moral como tal es un conjunto de reglas y actitudes que tiene una sociedad como tal, y la ética es la que clasifica estas actitudes como buenas o malas dependiendo de la sociedad. ¿De acuerdo? Difiero respecto al punto de opinión de Gabriel. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos tomando en cuenta no estamos tomando en cuenta algo muy importante, que es la necesidad, y la necesidad como tal que requiere también de un instinto. A final de cuentas, por más valores que se puedan mostrar también, si existe necesidad dentro de la sociedad, esta inevitablemente se va a terminar quebrantando. Entonces deberíamos buscar soluciones también para que esta no se quebrante y poder satisfacer otro tipo de necesidades. En una respuesta concreta a su pregunta, y como dijo Rodolfo, la moral es la diferencia entre el bien y el mal. Y la ética es el razonamiento de este bien y este mal. Y el enseñar ética en una escuela nos lleva a que los niños siempre están aprendiendo de su entorno, siempre están forjando su personalidad. Pero esto no quiere decir que todos los valores que nosotros inculquemos en la escuela los niños los van a aprender, porque todos aprendemos de diferentes formas. Además, también debemos de notar que la educación, sí, en muy buena parte se lleva por parte de la escuela, pero también dentro de las casas, y cada casa tiene sus propias reglas y sus propios valores como principales, teniendo ciertas diferencias respecto a la educación que existe de una casa a otra y de una sociedad a otra. Pero hay respecto de acuerdo a la casa. Se supone que universalmente existe el bien y el mal. Se educan y se enseñan los valores y la ética en tu casa. De ahí se parte de que tus padres o las personas responsables de ti te adquieren y te enseñan esos valores que en conjunto están enseñados a ellos por parte de la sociedad. Esto es cuando la sociedad y el núcleo familiar se mezclan. Aquí no puede haber una diferencia entre un bien mal o un mal bien, ya que la verdad, el bien es universal y el mal también. Por lo tanto, si a una familia le enseñas que robar está mal de aquí y en otro país. Entonces, realmente, el núcleo familiar es donde se puede enseñar los valores y la ética. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La delincuencia está bien, y concuerdo contigo de que no se puede erradicar así porque hay otros factores que interfieren, pero se puede disminuir, ya que tú enseñándoles a los niños desde una temprana edad, se puede reducir ese porcentaje de que los niños, al ser grandes, al tener esa necesidad, no cometen esas ilegalidades. Pero tenemos también el contexto social, por ejemplo, entre las religiones islámicas no existe como tal existe la poligamia dentro de estas religiones, y en otro tipo de religiones esto está moralmente mal visto. Entonces, en este tipo de acontecimientos es a lo que me refiero con esa parte de depende de la sociedad, porque si aquí tú eres una persona que eres monógama, estás bien, pero si eres polígama, no estás bien. En cambio, en otro tipo de sociedad tú tienes el derecho y ante la sociedad de poder hacerlo estando bien, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que lo que te define como una persona moral es la educación que te dan en tu casa. O sea, en las sociedades es de acuerdo a lo que te van
sociedad, y si tu sociedad te dice que robar está mal, y entonces tú no robas, entonces eres una persona moralmente correcta. Es por lo que te ofrece tu sociedad. Pero si en otra sociedad te dice que es al revés, ya estás mal. O sea, y no hay forma de definir qué es moral y qué no, si no te vas a hacer una comunidad o para Bueno, ya hemos hablado de lo que son los núcleos familiares y cómo es que interviene la ética en la moral. Ahora bien, ahora sí quisiera saber su opinión de cómo es que los medios de comunicación o todo el resto de la sociedad influyen en esa ética. Bueno, aquí, ahorita actualmente en esta sociedad, los medios de comunicación o las redes sociales son muy importantes para la toma de decisiones o para la formación de carácter de cada uno de los individuos. Es evidente que esta relación es muy importante, ya que aunque tú puedas aprender unos cimientos muy buenos, unos valores muy buenos en tu casa, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú sales de tu casa o cuando tú tienes que enfrentarte a la sociedad y tienes que relacionarte con las demás personas, ahí empieza el conflicto de cuestionar o dudar los valores o los principios que te enseñaron desde casa. Ahí es cuando tú vas formando un carácter y ahí, de acuerdo a la sociedad, tú decides o dictaminas qué es las acciones que están bien o cuáles son las acciones que están mal. Definitivamente estoy de acuerdo dentro de esa parte, pues los medios de comunicación hoy en día y las redes sociales son un factor determinante en cuanto a la educación como en la formación de todos los individuos que tienen acceso a ellas. Incluso podemos ver comúnmente comerciales dentro de la televisión en los que nos intentan reforzar nuestros valores o enseñarnos cómo actuar ante diferentes situaciones. Pero ese es el ejemplo perfecto de que hoy en día los medios de comunicación sí son un factor determinante para tanto nuestra educación como nuestra, pues, incluso nuestra axiología y cómo manejamos nuestra moral y ética dentro de la sociedad. También yo creo que influencian, porque cuando una persona recibe, no sé, te metes a Twitter o algo así, eso es lo que se acostumbra en otras sociedades. También muchas personas ven eso y lo tratan de aplicar en su sociedad, y entonces es cuando empiezan a ver todos estos cambios éticos y es como una rivalidad de lo que te dicen en tu casa y lo que estás viendo en otro lado, y entonces de alguna forma tienes que decidir cómo es que te vas a comportar de acuerdo a lo que estás viendo y lo que te han dicho que tienes que hacer. Y creo que, bueno, lo principal es que ustedes están refiriendo los valores, cómo comienza la moral, cómo te inculcan valores. Pero lo que nos reúne aquí es la ética, que es la del razonamiento, el porqué de las cosas. O sea, no podemos llegar y enseñar, o sea, en las redes sociales el respeta tu prójimo, ¿por qué hay que respetar? Porque hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde empiezan los demás. Sí, yo creo que creo que se refiere un poco a lo que son las costumbres y tradiciones. No por ser una costumbre que dice que esté bien o mal. Ahí lo que tú estabas diciendo anteriormente, de la monogamia, eso es una costumbre. Y no quiere decir que por eso sea malo o bueno. En cuestión de ética, estamos hablando sobre acciones que universalmente pueden estar correctas o pueden estar mal. Lo que yo digo y que se aplicaría a todas las personas desde cuando tú naces, te dicen de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a tus valores, lo que está bien está mal. Aquí y en Marruecos, en China, robar está mal. No es una costumbre de que se robe constantemente, que sea bueno. Yo estoy determinando como se considera con la lógica falso o verdadero, bueno o malo. Y eso es con lo que se rige toda la sociedad. Ya se van desviando costumbres, tradiciones, que ahí dependiendo del carácter o del pensamiento de las personas, se considera que está mal o bien. Pero ahí hay un tabú o una incertidumbre en el sistema que sería muy... Por definiciones hay conjuntos de reglas y costumbres de una sociedad buena. No costumbres porque se adquiere
también, sabiendo que los medios externos afectan y están en constante cambio a nuestras actitudes como humanos, ¿hay alguna forma en que nosotros podamos preservar nuestra ética? Es decir, no dejarnos influenciar de los medios externos. Yo creo que sí, ya que teniendo unas bases cimentadas, unos valores muy bien, y que tú tengas ese carácter o esa visión de saber o conocer lo que está bien o está mal, tu propia vida o tu propio sentido se va a guiar a lo que tú quieres, llevándote en una vida con ética. Desgraciadamente hay veces en que la misma sociedad no te lo impide. Sin embargo, ahí entra un poco la polémica, ya que tú puedes llegar a ser ético hasta un punto de tu vida, pero si tú te topas con alguien o una sociedad donde tus valores o tus principios son diferentes a los de ellos, ahí entras en un gran conflicto. Y ahí es donde encuentras la polémica entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aparte también ser influenciado por todo lo que estás viendo a tu alrededor no está tan mal si sabes tener el criterio de lo que está bien para ti y lo que no. También si ves alguna noticia o un programa en el que sabes que lo que están haciendo está mal, no tienes por qué aplicarlo a tu vida, pero si estás haciendo algo, si estás viendo algo en lo que no sé, mejora la vida de las personas y las hace crecer, ¿por qué no aplicarlo también a tu vida? O sea, no es como una mala influencia en que las redes sociales y todo estén también rodeándote y de las que puedas estar viendo que puedes hacer y que no. Probablemente deberíamos de separar esa parte, ya que hay valores que son considerados, o reglas que son consideradas prácticamente universales, y otros que ya dependen más de cada sociedad de esa manera. En cuanto a las universales, pues podríamos decir que sí es bueno conocer pues aspectos de otra sociedad y diferentes puntos de vista, pues también para crearnos nosotros un criterio adecuado sobre cómo está globalmente la situación, digamos, vista, y de cómo podemos actuar en diferentes partes de acuerdo a lo que se considera correcto en ese lugar. Retomando lo que ella dijo, tu personalidad va a ser la de también qué es lo que vas a agarrar de las cosas buenas que te dan los medios de comunicación, las cosas malas las tienes que ir a dejar. Entonces, puedes ver los medios de comunicación limpias, pero tu personalidad va a ser también cambio. Procedemos a las primeras preguntas del público. Bueno, como no hay preguntas, les pido por favor que lleguen a una conclusión. Pues para concluir, creo que desgraciadamente los medios de comunicación sí afectan tanto de manera positiva como de manera negativa a la formación de valores y la axiología que tenemos como seres humanos, y que creo que debemos de mediar bien esta parte y globalizarnos en cuanto al entorno mundial, porque la sociedad ha cambiado de esta manera. Y bueno, pues para finalizar, creo que es muy importante que tomemos en cuenta las redes sociales también, porque en la actualidad todo tiene que ver con esto, todo se maneja a través de esto, y todos estamos, o la mayoría estamos muy en contacto con esto. Entonces, si nosotros ponemos pues mucha atención hacia tanto la publicidad como las redes sociales, creo que podemos evitar que caigamos en algún problema ético, o también podemos fortalecerlo, porque como dije anteriormente, también no nada más todo es malo, hay cosas buenas dentro de las redes sociales o de la publicidad. Sí, también es aprender a nosotros desarrollar un criterio propio, no guiarnos tal cual por otras personas. Es muy bueno tomar opiniones diferentes y tomar en consideración a toda la sociedad o a las personas que nos rodean, pero es prescindible nosotros humanos tener una propia opinión de nosotros mismos, y ahorita actualmente tratar de nosotros, que nosotros somos unas personas jóvenes y a los más grandes, tratar
transcurso de esta vida modificarnos o ser mejores personas de acuerdo a los morales, y también enseñarles a los niños que apenas van por la primaria o la secundaria, inculcarles estos valores o éticas desde la casa, ya que de ahí en el seno familiar es donde se crea y es la base de todo. También la educación es como la base para que una persona llegue a ser una persona, o sea, ética en su vida, y que aplique la ética ya sea en el trabajo, en su casa, en donde esté, y que no tenga que tener problemas en su comunidad porque no es aceptado, porque no actúa de la manera en la que las demás personas actúan. También es importante la moral, de que sepa definir de lo que está bien y lo que está mal, y pueda tomar su decisión, porque al final eso de tomar la decisión y comportarse de una manera o comportarse de otra es lo que lo va a definir como una persona. Es importante que mientras no seamos, que no estemos dentro del núcleo familiar, que sigamos inculcando los valores que nuestros compañeros universales, y ya en el núcleo familiar se encargará de inculcar los valores, los demás valores que crean beneficios para la realización de la persona. Bueno, pues gracias por el trabajo y con esto vamos por el. Gracias. Yo también me voy a estar.